Revelación increíble. Director descubre su foto de bebé en el hogar humilde de su empleada. Antonio caminaba con paso firme por las calles de Ciudad de México, envuelto en su elegante traje que hacía juego con su ostentoso reloj. Detrás de su fachada de éxito y lujo, había una inquietud que le atormentaba, la soledad. La vida de un director de una empresa próspera se pensaba que era perfecta, pero en su corazón, una voz susurraba que había más allá del dinero y el estatus. Con un suspiro profundo, decidió visitar a María, una madre soltera que trabajaba incansablemente para darle un futuro a sus 2 hijos. Era una visita inesperada, arriesgada, pero Antonio sentía que necesitaba algo diferente en su vida. Al entrar en la pequeña casa de María, fue recibido por el cálido aroma de la comida casera. Los colores vibrantes de las paredes y las fotos familiares en cada rincón le hicieron sentir una infinidad de emociones. Pero algo le dio un escalofrío en la espalda. Al mirar una foto enmarcada, se dio cuenta de que el bebé en la imagen era él. Su corazón se aceleró, los recuerdos perdidos comenzaron a surcar su mente como un torrente. ¿Cómo podía ser esto posible? Sus ojos se llenaron de lágrimas por el asombro, mientras la conexión con la mujer frente a él empezaba a desdibujar las líneas de su vida. María, con su mirada fuerte y llena de amor, parecía una montaña en medio de la tormenta. Al escuchar su historia, Antonio se dio cuenta de que ella era un pilar fundamental en la comunidad, una figura de sacrificio y valentía. La risa de sus hijos retumbaba en las paredes, pero también había dolor y lucha detrás de esa alegría. Las conversaciones entre ambos se sucedían, y cada palabra desnudaba los prejuicios que había llevado años formando. La vida de María le enseñaba sobre la dignidad y el esfuerzo, pero más importante, le mostraba cómo había estado ciego ante el sufrimiento de los demás. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero de repente, la atmósfera se tornó pesada. En una de las conversaciones, las verdades familiares comenzaron a salir a la luz. Un secreto oscuro estaba a punto de ser revelado, uno que alteraría no solo sus vidas, sino también las de sus hijos. Antonio sentía como su mundo se tambaleaba en un vaivén de emociones. Las injusticias del pasado clamaban por justicia y comprensión. La conexión con María no solo era personal, era un llamado a cambiar el balance de sus vidas. Esta reveladora tarde culminó en un evento comunitario, donde la plaza del barrio latía con risas y esperanza. Allí, las historias se entrelazaban, y Antonio comenzó a transformar su dolor en compasión. Junto a María, juntos se unirían para enfrentar el pasado. La comunidad los observaba, había miradas de juicio, pero también esperanzas por un futuro mejor. Sin embargo, en ese bullicio de emociones, Antonio se preguntó si realmente podrían redimirse. Con el eco de su historia resonando en el aire, lo único que quedaba era un profundo deseo de sanar y abrazar el amor que había olvidado. ¿Podrán ambos superar sus pasados y encontrar la paz en el futuro que tanto anhelan? A medida que el sol comenzaba a ponerse, el calor del día se estaba desvaneciendo, pero la emoción en la plaza estaba en su punto máximo. Antonio miraba a su alrededor, observando a los niños correr y jugar mientras las familias se reunían para compartir risas y momentos de felicidad. En el fondo de su mente, las palabras de María resonaban: nuestra historia no es solo la nuestra, Antonio. Es la historia de todos nosotros. Con cada paso que daba hacia el centro de la plaza, se sentían las miradas curiosas de los vecinos. Algunos eran amigos, otros conocidos, pero también había rostros que no veía desde hacía años, rostros que le traían recuerdos de su infancia. Todos parecían preguntarse qué hacía un director de una gran empresa en aquel lugar, en medio de su vida agitada y material, pero en ese instante, él se sentía más ligero que nunca. Antonio se acercó a un grupo de personas que rodeaban un pequeño escenario donde varios jóvenes se preparaban para ofrecer una danza tradicional. Sus corazones latían al unísono, estableciendo un lazo, un sentido de comunidad de la que él había estado desconectado. De repente, una risa familiar lo hizo voltear. Era uno de los hijos de María, un niño de ojos brillantes que se acercó a él con un dibujo en mano. «Mira, señor Antonio. Esto es para ti», dijo el niño, extendiendo los brazos con orgullo. Al abrir el dibujo, una ola de ternura le invadió,
representaba a una familia feliz, rodeada de flores y un sol radiante. En el centro, había un niño con un gran aire de alegría que claramente se parecía a él. Antonio sintió un nudo en la garganta. «Es hermoso», murmuró, tocando el papel con suavidad. «Gracias, amigo. Me emocionas mucho». El niño se sonrojó, pero su sonrisa seguía iluminando su rostro. En ese instante, a Antonio le pareció que la imagen del dibujo representaba algo más que un mero retrato. Era un reflejo de lo que él anhelaba, pertenencia. Luego, la música comenzó a sonar y la danza inició. Las manos de los bailarines se movían como si trazaran historias en el aire. Antonio sintió que, gracias a esos pasos, se tejía una conexión entre su pasado y su presente. La alegría era contagiosa, y se dejó llevar por el ritmo, soltando su estrés como si fuera un peso de su espalda. En ese momento, la soledad que había llevado por tanto tiempo parecía desvanecerse. Pronto, la plaza fue invadida por el ambiente festivo. La gente empezó a celebrar, pero en el fondo de la música, Antonio no podía quitarse el pensamiento de lo que María había dicho sobre el secreto que aún no había sido revelado. Como si un peso colgara sobre su pecho, la curiosidad se mezclaba con la ansiedad. ¿Sería el secreto algo que destruiría lo que habían comenzado a construir juntos? Esa inquietud crecía en su mente, mientras miraba a María entre la multitud, su risa resonando entre las voces. Estaba llena de vida y dignidad, pero había una sombra en su mirada que solo Antonio podía entender. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a ella, pues debía saber la verdad. «María», comenzó, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia ellos. «Necesito que me hables de ese secreto, no puedo seguir adelante sin entenderlo». María quietó sus pasos, su expresión de felicidad desvaneciéndose un poco. En sus ojos, vio una tormenta de emociones pegar, como olas rompiendo en la orilla. «Antonio, hay algo que debes saber. Algo que cambiará todo». La respiración de Antonio se detuvo. Todos los elementos de celebración a su alrededor se desvanecieron, y lo único que quedó fue la inminente verdad que estaba a punto de ser revelada. ¿Sería esto el final de la conexión que había empezado a construir con María, o sería la oportunidad para enfrentar juntos un futuro que ni uno ni otro habían imaginado? El aire se volvió pesado, como si la magia del momento lo hubiera absorbido todo dejando solo la tensión entre ellos. Antonio sintió que el calor del ambiente festivo se desvanecía, reemplazado por un frío que se instalaba en su pecho. Sus ojos buscaron los de María, intentando descifrar los secretos que había detrás de su mirada. «¿Qué quieres decir con que cambiará todo?», preguntó, su voz apenas un susurro. María inhaló profundamente, sus manos temblaban ligeramente. A veces, las historias que creemos conocer tienen giros que jamás imaginamos. Lo que te voy a contar, Antonio, no solo nos afecta a nosotros, sino también a muchas otras personas. Un murmullo entre la multitud resonó, pero para Antonio, todo parecía lejano. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de María, a la idea de que su conexión podría ser puesta a prueba. «Quiero escucharlo», dijo Antonio, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. «Por favor». Ella asintió lentamente, mirando alrededor como si buscara la manera de encontrar las palabras adecuadas. Con un gesto, la reunió con él en un rincón más reservado de la plaza, lejos del bullicio, pero aún a la vista del espectáculo. Los bailarines seguían girando en el escenario, pero ahora el ritmo les parecía lejano y vacío. Antonio, cuando era pequeña, crecí en circunstancias muy difíciles. Y aunque me esfuerzo por construir un futuro para mis hijos, hay cosas de mi pasado que no he compartido. Sus ojos relampaguearon con dolor. Hay una conexión entre tú y yo, y no sé si podrás entenderlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Antonio. ¿Conexión? ¿De qué hablas? Su curiosidad y miedo chocaban dentro de él, al borde de obtener la revelación por la que tanto había esperado. Yo conocía a tus padres, dijo María, la voz casi quebrada. Cuando eras un bebé, vivíamos en el mismo barrio. Ellos eran personas generosas, pero también tenían secretos. Lo que nunca supiste es que, tu historia se entrelaza con la mía en maneras que ni tú ni yo imaginábamos. Antonio sintió un golpe en el estómago. ¿Cómo? ¿Qué tienes que ver con ellos? María se detuvo, su mirada se perdió por un instante debido a la angustia acumulada. No quiero hacerte daño, Antonio, pero tu madre, antes de que tú nacieras, me hizo una promesa que he llevado conmigo todos estos años.
Prometí proteger algo muy importante, pero nunca tuve el valor de decírtelo. Las palabras flotaron entre ellos como un eco, abrumadoras y cargadas de significado. Antonio podía sentir cómo su mundo se tambaleaba. ¿Qué es eso importante?, preguntó, sintiendo su voz temblar. María cerró los ojos, como si estuviera a punto de liberar un gran peso de su corazón. Eras tú, Antonio. El recuerdo de un momento que cambió nuestras vidas para siempre. Tengo contigo una foto que te la puedo mostrar, pero te advierto que eso lo cambiará todo. Antonio sintió que su corazón se aceleraba. Una mezcla de confusión, intriga y temor lo invadió. ¿Una foto? ¿Qué significa esto, María? Antes de que ella pudiera responder, el murmullo de la plaza se intensificó de repente, como si la vida regresara con fuerza. En la distancia, vio a varios niños corriendo, riendo y jugando con un gozo que parecía inalcanzable para él en ese momento. Deberíamos ir a mi casa. Allí te cuento todo, dijo María, mirándolo fijamente. No puedes quedarte con esta duda. Es algo que llevamos dentro desde hace mucho tiempo. Antonio asintió, sintiendo que cada paso hacia ese destino sería una revelación. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y no sabía si estaba preparado para lo que vendría. Sin embargo, sabía que, independientemente del futuro, no podría volver atrás. Cuando caminaron juntos, las luces del atardecer comenzaban a apagarse, una sombra cubría la plaza. Detrás de ellos, la música y las voces se desvanecían. Con cada paso que daban, Antonio no podía evitar preguntarse si estaba caminando hacia el horizonte de un nuevo descubrimiento, o hacia un abismo que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué secretos escondía esa foto y qué impacto tendría en su conexión con María, en la historia de su vida y su familia? Se sentía atrapado entre la expectativa y el miedo, y el eco de la danza seguía resonando en su mente, marcando el ritmo de lo que estaba por venir. Las calles estaban empapadas de sombras cuando Antonio y María se adentraron en el pequeño pasillo que conducía a la casa de ella. Cada paso era una mezcla de ansiedad y expectativa. La luz parpadeante que emanaba de la bombilla del techo parecía reflejar sus corazones agitados. María abrió la puerta con cuidado, como si cada movimiento requiriera un ritual. El aroma a café recién hecho invadió el aire, recordando a Antonio los días en que su madre preparaba la bebida, envuelta en risas y cuentos. Pero ahora, ese aroma se sentía distante, casi como un eco de una vida que se desvanecía. Siéntate, le indicó María, señalando un sillón desgastado en la sala. Necesitamos hablar. Su voz se desvaneció entre el murmullo de sus pensamientos. Antonio se acomodó y se trazó un mapa mental de lo que venía. El silencio se apoderó del espacio, lleno de no dichos y fragmentos del pasado. María tomó un momento, sus dedos inquietos frotando la funda del sillón. La tensión palpable hizo que el aire a su alrededor se espesara. Quiero mostrarte la foto, dijo, rompiendo el silencio. Se levantó, caminando hacia una vieja caja de madera que había estado en un rincón olvidado. Al abrirla, reveló una colección de recuerdos, cada uno cargado de historias. Mientras buscaba, Antonio sintió su pulso incrementar. La idea de conocer algo tan íntimo lo asaltaba. ¿Siempre has tenido esto?, preguntó, notando que la voz de María temblaba al hablar. Ella asintió, sacando un pequeño paquete arrugado. He llevado esta foto conmigo durante años. Fue una promesa, Antonio, una promesa de protección. Se la acercó con manos temblorosas, como si temiera que el simple acto de mostrarla pudiera alterar el destino. Antonio tomó la foto con cautela. El papel estaba amarillento, y al desplegarlo, su corazón se detuvo un momento. Allí estaba él, un bebé en brazos de alguien desconocido, rodeado de dos sonrisas que irradiaban amor. Reconoció los rasgos de su madre en la mujer. Una oleada de emociones lo atravesó, alegría, confusión y una punzada de dolor. ¿Quién es ella?, preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. Era mi mejor amiga. Se llamaba Lucía. Cuando se enteró de que ibas a nacer, querido, estaba tan emocionada. Pero había un secreto que nos ataba a los dos. Antes de que nacieras, ella me decía que haría lo que fuera para protegerte, incluso si eso significaba alejarse. Las lágrimas empezaron a asomarse en los ojos de María. Antonio sintió el tirón en su corazón. ¿Protegerme de qué? María entrelazó sus dedos, su expresión una mezcla desesperada. Ella sabía algo que ni yo entendía en ese momento, y nunca se lo dijo a nadie.
Pero cuando el destino nos jugó una mala pasada, se llevó esa verdad a la tumba. La gente dice que el pasado es un libro cerrado, pero a veces, hay cosas que necesitan ser reveladas para sanar. Antonio miró la fotografía nuevamente, con más cuidado. ¿Dónde está Lucía ahora? Se hizo un silencio prolongado, un espacio lleno de respuestas latentes. No estoy completamente segura, pero lo que sí sé es que su vida y la tuya están entrelazadas de una manera que aún no hemos descubierto. De repente, todo a su alrededor se sintió más pequeño. La foto que sostenía se convirtió en un portal hacia un pasado enterrado, uno que amenazaba con cambiar el rumbo de sus vidas. Las preguntas en su mente se multiplicaban, cada una más dolorosa que la anterior. Antonio, dijo María suavemente, rompiendo su torbellino de pensamientos. Hay más, también deben saber tus hijos. La historia no termina aquí, este secreto puede arrastrar más de lo que imaginamos. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el momento. Antonio sintió su corazón latir con fuerza. ¿Quién podría ser en ese instante crucial? Mamá, se escuchó una voz familiar y esperanzada, antes de que su hija pequeña entrara, radiante. Todo el peso de la conversación se sintió en el aire mientras se cruzaban miradas entre Antonio y María. ¿Qué significará esto para nosotros?, pensó Antonio, con el corazón dividido entre la alegría y la incertidumbre de lo que estaba por descubrir. La revelación seguía latiendo en el ambiente. Algo profundo estaba a punto de cambiar, y el eco de esos secretos podría abrir la puerta a una verdad inesperada. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos? La risa de su hija resonó en la sala, como un faro en medio de la tormenta emocional que golpeaba a Antonio. Lucía, su pequeña, iluminaba la habitación con su inocencia y alegría contagiosa, haciéndolo sentirse momentáneamente como si todo pudiera cuadrar. Pero al mirar a María, él sabía que la calma era solo una ilusión. ¿Qué haces aquí, mi amor?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor. Quería darte un dibujo que hice en la escuela, dijo Lucía, sosteniendo un papel colorido donde los trazos de crayón representaban una casa, flores y ellos dos sosteniéndose de la mano. Mira, es nuestro hogar. Antonio sonrió, besando su frente. Pero detrás de esa sonrisa, el peso de la revelación de María se cernía como una sombra sobre ellos. Es hermoso, cariño. Ahora ve a jugar un rato, necesito hablar con María, le dijo, sintiendo que el aire se hacía más denso. La pequeña salió dando saltitos, y la sala recuperó brevemente su silencio sepulcral. Antonio se volvió hacia María, que observaba el lugar donde Lucía había estado como si tratara de entender la conexión de aquel momento con el pasado que estaban desenterrando. ¿De verdad vamos a contarle sobre Lucía?, preguntó María con un hilo de voz, un tono que dejaba ver que sus propios miedos eran profundos y reales. No sé si debo, murmuró Antonio, consciente de que lo que estaba en juego era más que un secreto. Ella todavía no tiene la edad para entender toda esta historia. María alzó la mirada, la tristeza acumulándose en sus ojos. Pero Antonio, ¿cómo podemos empezar a sanar si mantenemos estos secretos? Como dije, tal vez haya cosas que deban ser reveladas para sanar. Ella estaba en lo correcto. Una parte de él lo sabía, mientras que otra parte quería proteger a su hija de la tormenta que se avecinaba. Lo que el destino había entrelazado de maneras que no comprendía, parecía estar cargado de consecuencias. ¿Y si algo le pasara a tus hijos?, sugirió María, mientras el brillo de su mirada se oscurecía más. Lo que se descubre podría ser peligroso, no solo para ti, sino para ellos. Antonio sintió que la culpa se enroscaba en su pecho. Sabes que siempre querré lo mejor para ellos. Nunca querría arriesgarlos. Pero María, con su determinación, se adentró en un mar de pensamientos. Entonces tenemos que encontrar la forma de entenderlo primero, antes de que ellos tengan que enfrentarlo. Lucía quería protegerte y tal vez tú también debas proteger a tus propios hijos. La conversación lo dejó estupefacto. Antonio se sintió atado entre su deseo de proteger su familia y la necesidad de enfrentar la verdad. La foto, el recuerdo, todo lo que había comenzado como un simple hallazgo ahora estaba revelando un mundo de secretos. Mientras pensaba en lo que venía, el murmullo de las calles se colaba por la ventana. La noche caía lentamente, y cada sombra parecía moverse a su alrededor, repleto de ecos del pasado. ¿Y si encontramos a alguien que conocía a Lucía?, propuso de repente. Tal vez eso nos ayude a comprender lo que realmente pasó. Tal vez haya alguien que tenga respuestas. María asintió lentamente,
el temor y la esperanza mezclándose en su mirada. Es un buen comienzo, pero ¿dónde buscar? No tenemos pistas. Sin embargo, Antonio sentía que el camino se abría ante ellos, como un sendero en la niebla. Podemos empezar por su familia, quizás en su antiguo barrio haya alguien que sepa más. En ese instante, entre el crujir de la madera y el aroma a café, Antonio comprendió que cada decisión que tomaran llevaría peso. Pero sus hijos debían encaminarse hacia un futuro sin mentiras. La verdad, aunque dolorosa, podría ser el principio de su liberación. Vamos a averiguarlo, dijo con convicción, sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar. Todo un nuevo mundo de posibilidades se dibujaba ante él mientras una creciente inquietud se apoderaba del ambiente. En ese momento, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Antonio y María intercambiaron miradas alertas, como si un nuevo giro estuviera a punto de desatar más secretos. Antonio se levantó, el corazón acelerado. Nada podría prepararlos para lo que estaba a punto de suceder. ¿Quién aparecería ahora en su búsqueda de la verdad? Antonio se acercó a la puerta con cautela, el pulso latiendo en su garganta. La luz tenue del pasillo iluminaba su figura nerviosa, y su mente corría con posibilidades aterradoras. Abrió la puerta con suavidad, revelando a una mujer mayor, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de una vida vivida con luchas y alegrías. Disculpa, joven, no sé si recuerdas de mí, soy Carmen, la antigua vecina de Lucía, dijo la mujer, su voz temblorosa pero llena de calidez. Antonio apenas pudo reaccionar, la sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras. Carmen, sí, claro. Por favor, pasa, le dijo, haciéndose a un lado para permitirle el paso. María, que había estado al lado de Antonio, no pudo contener su curiosidad. Carmen, ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte a ti, Antonio. Hay algo que debo decirte. Algo que quizás necesites escuchar antes de continuar con tu búsqueda, Carmen respondió, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y anhelo. Los tres se sentaron en la sala, el ambiente denso con la incertidumbre que traía consigo la mujer. Antonio no sabía si su corazón latía por el miedo o por la expectativa de descubrir algo nuevo. ¿Conocías a Lucía?, preguntó. Carmen asintió lentamente, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Ella era una mujer valiente, pero al mismo tiempo, estaba perdida. Nunca entendí del todo que la había llevado a tomar ciertas decisiones. ¿Qué decisiones? María interrumpió, su voz apenas un susurro. Su historia está entrelazada con una verdad más profunda. Hay algo que jamás te he contado. Algo que podría cambiar tu perspectiva sobre Lucía y sus acciones. Ella me mostró una foto, un retrato que había guardado con mucho cuidado. Podría ser importante, explicó Carmen, la emoción temblando en su tono. Antonio sintió que su estómago se encogía. ¿Qué foto? Una foto de su hija, de una bebé. Era idéntica a la pequeña Lucía que tienes en casa, reveló Carmen, su mirada intensa y fija en Antonio. Me la mostró una tarde, y la historia detrás de ella la llevó a tomar decisiones que tú aún no puedes imaginar. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Las palabras de Carmen flotaban en el aire, cargadas de significado. Era como si todo el universo estuviera conspirando para empujarlos hacia un desenlace inevitable. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, exigió Antonio, sintiendo como la desesperación lo atacaba por dentro. Si hubieras compartido esto, tal vez hubiéramos entendido. Carmen bajó la mirada, y su voz se tornó suave. Yo también tenía miedo a que esto pudiera lastimar a tus hijos. Pero creo que ahora es el momento adecuado. Tu hija Lucía debe conocer su historia. María y Antonio intercambiaron miradas. El temor de enfrentarse a la verdad oscurecía su esperanza de un futuro. Pero en el fondo, sabían que era hora de desenterrar el pasado. ¿Dónde está esa foto?, preguntó Antonio, su voz firme. Está en mi casa. Pero no solo eso, hay más que contar. Debes venir conmigo. Debes verlo tú mismo, Carmen insistió, su mirada llena de urgencia, y así, mientras el viento soplaba suave desde la ventana, un nuevo camino se presentaba ante ellos, cargado de revelaciones que podrían romper las cadenas de los secretos que llevaban tanto tiempo atados. Antonio sabía que no podían rehuir más. Vamos, dijo, levantándose con determinación. Sin embargo, una inquietud empezó a surcar su mente. ¿Qué descubrirían realmente en la casa de Carmen? ¿Y cómo cambiarían esas respuestas la vida de su familia para siempre?
La confusión se servía junto a la esperanza, y el viaje que estaban a punto de emprender podría no tener retorno. Carmen lideró el camino por la estrecha calle, sus pasos un eco de historias que llevaban dentro. Antonio la seguía, la mente llena de preguntas incesantes. María marchaba a su lado, sus dedos entrelazados como buscando una fuerza que no sabían si existía. La noche caía rápidamente, el aire fresco parecía prometer cambios, pero el peso de lo desconocido colgaba sobre ellos. «Espero que estés listo para esto», dijo Carmen, su voz rompiendo el silencio cada vez más denso. Antonio respiró hondo. «No tengo otra opción. Necesito saber la verdad sobre Lucía». En su interior, la urgencia y el miedo se abrazaban como viejos amigos. Al llegar a la casa de Carmen, se detuvieron ante la puerta desgastada. La madera crujió al abrirse, revelando un espacio pequeño pero cálido, decorado con recuerdos que contaban la historia de la mujer que había sido vecina y confidente. Sin embargo, el amor y la tristeza parecían luchar por dominar un ambiente ya de por sí cargado. Carmen condujo a Antonio y María hacia una habitación al fondo. Las paredes estaban adornadas con fotos enmarcadas, cada una un susurro de tiempos pasados. «Aquí es donde guardo esa foto», dijo, señalando un pequeño cofre que parecía haber permanecido intacto por años. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hay dentro?», preguntó, el corazón palpitando. Con manos temblorosas, Carmen abrió el cofre. Una suave nube de polvo se alzó, revelando la foto cubierta por una tela. La sacó con delicadeza, su rostro palideciendo mientras el peso de los recuerdos la invadía. Con un movimiento cuidadoso, desplegó la imagen. La pequeña figura en la foto era un reflejo de Lucía. Tan igual, tan conmovedora. Antonio sintió como una ráfaga de emociones lo golpeaba: el cariño, el desamparo, la historia no contada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, incapaz de desviar la mirada. «Es idéntica», murmuró. «Sí, lo es». «Se llamaba Sofía», explicó Carmen, su voz apenas un susurro. Era la vida de Lucía, su razón de ser. Pero la vida le presentó desafíos, y ella tomó decisiones que partirían su corazón y el tuyo. «¿Qué pasó con Sofía?». La pregunta salió casi sin pensarlo, como un grito desesperado en medio del silencio. Carmen cerró los ojos por un instante, comprimiendo los labios como si el peso de la historia fuera demasiado. Vivió en un entorno complicado, lo que la llevó a perderla de vista. Lucía guardó ese secreto con tanto dolor hasta que se convirtió en su última carga. La revelación se deslizó por la habitación, espesa y asfixiante. Antonio sentía como si una parte de su alma se desgarrara al escuchar una verdad tan dolorosa. ¿Y si ella estaba buscando redención? Si no regresó fue porque no había un lugar al que volver exacto, respondió Carmen, su voz quebrada. Lucía no sabía cómo decirlo, cada decisión que tomó estaba dictada por su amor. María, que había permanecido en silencio, habló de repente. «Tienes que hablarle de esto a Lucía. Necesita saberlo». «No sé si está lista», Antonio confesó, sintiendo un nudo en su garganta. «¿Cómo le digo a mi hija que su madre tuvo que cargar con tanto dolor?». Carmen se acercó un paso, sus ojos reflejando compasión. «A veces la verdad duele, pero sanar es un proceso que comienza con el entendimiento. La vida es un viaje de cargas que se convierten en lecciones». Un extraño silencio los envolvió, cada uno sumido en pensamientos y emociones. Mientras la noche avanzaba, la luna iluminaba su camino hacia lo desconocido. Antonio miró nuevamente la foto. Las preguntas seguían girando en su mente, pero algo en su interior comenzó a aflorar, una chispa de deseo por entender, no solo a Lucía, sino a ella misma. «Debemos actuar con cuidado», dijo finalmente. «Siempre», respondió Carmen, aunque se sentía que las palabras ocultaban la sombra de un dolor mayor. Pero justo cuando la conversación comenzaba a hacer eco de esperanza, un ruido sutil fuera de la casa llamó su atención. Un golpe, seguido de un murmullo. La tensión creció en el aire mientras los tres se miraban, la inquietud transformándose en un llamado a la acción. «¿Qué fue eso?», preguntó María, su voz temblando. Antonio sintió que su pecho se aceleraba nuevamente. «No lo sé, pero tenemos que ver qué sucede». Él sabía que, sea lo que sea que revelara la noche, podría cambiarlo todo una vez más. ¿Qué más ocultaría esta historia ya tan complicada? La incertidumbre se apoderaba de ellos, pero no había vuelta atrás. La tensión en la habitación era palpable. Antonio intercambió miradas con Carmen y María, cada uno con un temor inesperado en sus ojos.
sin pensarlo 2 veces, dio un paso hacia la puerta, guiado por un impulso que no podía controlar. La curiosidad y la preocupación lo empujaban hacia lo desconocido. «Espera», dijo Carmen, alzando una mano. ¿Y si es peligroso? «Debemos averiguarlo», respondió él con firmeza. «No puedo quedarme aquí sin saber qué está pasando». María, aún abrazando su mano, asintió, aunque su expresión era toda ansiedad. ¿Y si es alguien que viene a buscarte a ti o a Lucía? Antonio no había considerado esa posibilidad. «No lo sé», admitió, sintiendo que la incertidumbre se desliza como una sombra sobre él. «Pero si alguien está aquí, es mejor que estemos preparados». Con cuidado, se asomó por la puerta. La luz de la luna colaba entre las sombras de la calle desierta, creando un espectáculo inquietante. Escuchó murmullos nuevamente, esta vez entrecortados, como si alguien intentara comunicarse en voz baja. Con paso firme, hizo un gesto para que Carmen y María lo siguieran. Mientras avanzaban hacia el sonido, una figura se desplazó justo a la vuelta de la esquina, agachada, como si esperara a algo o a alguien. Antonio sintió un escalofrío. No era un extraño, era un rostro conocido que había dejado una marca en su vida, un recuerdo embebido en el dolor y la pérdida. «Es él», murmuró Antonio, su voz llena de incredulidad al reconocer a Julián, el hermano de Lucía. El corazón le latía con fuerza, síntoma de las emociones encontradas que lo invadieron en ese instante. «¿Qué hace aquí?», preguntó María, la preocupación transformándose en defensa. Pero Antonio, en lugar de retirarse, sintió una extraña necesidad de confrontar ese pasado. «Julián», gritó, dando un paso adelante. El hombre giró rápidamente, sus ojos amplios reflejaban sorpresa y miedo, como si hubiera sido acechado. ¿Por qué estás aquí? La expresión de Julián se tornó sombría, y por un momento, el aire entre ellos se llenó de silencios pesados. Necesitaba ver a Lucía. Su voz, entrecortada, revelaba una vulnerabilidad que Antonio no había anticipado. ¿Sabes dónde está? La pregunta salió con más intensidad de lo que Antonio había previsto. Era un impulso del deseo de entender, de buscar respuestas que se habían estado ocultando como sombras tras cada conversación. «No puedo decirte». Julián movió la cabeza, angustia grabada en su rostro. «Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que aún no has podido entender». ¿Qué quieres decir? Antonio sintió que su corazón se apretaba. La conexión con Julián, pese al tiempo y el distanciamiento, parecía abrir una puerta que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. «Sobre Sofía». «Sobre lo que Lucía ha estado guardando», respondió Julián, su voz apenas un susurro que flotaba en el aire. «Y que tal vez, si escuchas, podrías liberar a tu hija del peso que lleva». De repente, el sonido de pasos se acercó, rompiendo el tenso momento. Antonio miró hacia atrás y vio que la figura de un hombre en la oscuridad comenzaba a acercarse, su silueta alargada bajo la luz de la luna. El aire se tornó electrizante y pesado con la inminencia de lo desconocido. «¿Quién es?», preguntó Carmen, escalofríos recorriendo su espalda. Antonio sintió como el destino se iba tejiendo en aquella noche. Sabía que las respuestas estaban muy cerca, pero también que cada revelación podría complicar aún más lo que creía entender. La frágil esperanza de una verdad la hacía temblar, la puerta hacia un futuro más claro parecía abrirse lentamente, pero, ¿a qué costo?, con el rostro apretado, desvió la mirada hacia Julián. «Debemos hablar. Pero no aquí». En ese instante, un grito resonó en la distancia, súbito y desgarrador. Antonio se giró rápidamente hacia el sonido, sintiendo que los hilos del destino se entraban aún más. Hacia donde se dirigían ya no era solo una búsqueda de respuestas, sino una lucha por proteger a quienes amaban. «Vamos», ordenó, apurando el paso hacia el caos que estaban a punto de enfrentar. No había tiempo que perder, aunque sabía que la verdad estaba al borde de descubrirse y podría derrumbar todo lo que había sido su vida hasta ahora. La oscuridad le aguardaba, pero también la claridad que anhelaba. Antonio avanzó rápido, cada paso resonando bajo el peso de su propio pulso acelerado. Los gritos se intensificaron, retumbando en la noche como ecos de angustia, y el aire se tornó más denso con cada segundo que pasaba. Carmen y María lo siguieron de cerca, la ansiedad reflejada en sus rostros mientras el miedo se esparcía como una niebla impenetrable. «¿Qué fue eso?», preguntó María, el pánico comenzando a calar en su voz. «No lo sé», respondió Antonio, manteniendo su mirada fija en la oscuridad, «pero tenemos que averiguarlo».
Las sombras comenzaron a tomar forma a medida que se acercaban al lugar del grito. Era una calle vacía, pero los murmullos y el chillido provenían de una casa antigua al final del camino. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba de sus bisagras, como si el mismo hogar estuviera tratando de escapar de la realidad. Al llegar, la escena que se presentó ante ellos los detuvo en seco. Una mujer, de pie en el umbral, temblaba con lágrimas desbordando sus ojos. A su alrededor, los restos de muebles destrozados y objetos esparcidos contaban una historia de caos reciente. Antonio sintió un nudo en el estómago, algo terrible había sucedido allí. ¿Qué te pasó?, exclamó Carmen, corriendo hacia la mujer. Era María, de la tienda de la esquina, conocida por su amabilidad y sonrisa cálida. Pero esta vez, su rostro mostraba una desesperación desgarradora. Era un hombre, escalofríos recorriendo su espalda, me gritó que buscara algo, balbuceó María, con la voz entrecortada. Y luego, me atacó. Me dijeron que estaba buscando a Lucía. Una punzada de terror atravesó a Antonio. ¿Cómo sabe que Lucía?, preguntó, sintiéndose respaldado por la desesperación palpable. La respuesta de María podía ser la clave para desentrañar el misterio que los rodeaba. No lo sé, solo sé que alguien la está buscando. Dijo que tenía que encontrarla porque algo estaba en peligro. La mujer se desplomó en el suelo, y Carmen la abrazó, tratando de ofrecerle algo de consuelo. ¿Qué significa esto? Antonio, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, se acercó a Julián. ¿Sabías que esto iba a pasar? Julián, que se había mantenido en la sombra, miró al suelo. No sabía cuánto había escalado la situación. Lo que hay en juego es más grande de lo que piensas. Necesitamos hablar, pero no aquí. Antonio asintió, su mente girando desenfrenadamente. Las palabras de Julián lo inquietaban. Era cierto que a veces los secretos se volvían armas y lo que había empezado como una búsqueda por su hija, podía ahora convertir su vida y la de ellos en una batalla. Un ruido sordo arriba hizo que todos se giraran. Una figura se movía con rapidez en la planta alta de la casa. La tensión se multiplicó, el miedo se reflejaba en cada rostro mientras la incertidumbre llenaba el espacio. «Podría ser el hombre», murmuró Carmen, su voz temblando. «Debemos irnos de aquí», dijo Antonio firmemente. Pero fue entonces cuando un grito agudo resonó nuevamente, esta vez más cercano, desde el interior de la casa. La súplica desgarrada se coló en sus corazones, cada latido se volvía un eco de la urgencia que sentían. ¿Vas a dejar que se lo lleven? La voz de Julián rompió el silencio, cargada de una mezcla de desesperación y desafío. Antonio miró a su alrededor, la decisión se alzó ante él, inevitable. Enfrentar lo desconocido, salir al rescate o huir con el peso del miedo. Pero, ¿qué pasaría si la verdad estaba a punto de revelarse de una vez por todas? «Vamos», gritó, sabiendo que era su momento de actuar. A medida que cruzaban el umbral de la puerta, la oscuridad pareció levantarse, y Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada paso se sentía como un acto de desafío, un intento de conquistar no solo la oscuridad, sino también su propio futuro. La batalla por las respuestas había comenzado. ¿Pero qué precio tendrían que pagar por descubrir la verdad que estaba tan cerca? La oscuridad aguardaba, y con ella, las revelaciones que podrían cambiarlo todo. Antonio sintió una mezcla de pánico y determinación. Había llegado el momento de desterrar los secretos que tanto tiempo lo habían atormentado. Con cada paso que daba hacia el interior de la casa, su corazón latía con fuerza, como si estuviera buscando su propio camino hacia la redención. La imagen de su hija, su risa, su inocencia, se aferraba a él, empujándolo hacia adelante. Al atravesar el umbral, el aire viciado y pesado llenó sus pulmones, una sensación de tensión lo invadió. Las sombras se retorcían en los rincones, pero también había destellos de luz, reflejos de la verdad que estaba a punto de desentrañar. Junto a él, María y Julián lo seguían, el miedo marcado en sus rostros, pero también un fuego que prometía luchar por lo que amaban. Con una mirada significativa a María, Antonio tomó la delantera, decidido a proteger a quienes había encontrado en el camino de su vida. Subieron las escaleras de madera crujiente, que parecían resonar con cada paso, como ecos del pasado. Al llegar a la planta alta, el grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más claro, más urgente. «Debemos apresurarnos», murmuró Julián, su voz tensa. Podría ser un peligro real. Antonio asintió, su mente enfocada en la búsqueda y el rescate. Al entrar en una habitación al final del pasillo, la oscuridad parecía engullirlos.
Pero antes de que pudieran tomar una decisión, la figura de un hombre apareció ante ellos, ojos fríos como hielo y una sonrisa que no alcanzaba su mirada. Antonio sintió que la ira y el miedo se mezclaban en su interior. «Estás buscando a Lucía, ¿verdad?», preguntó el hombre con voz burlona. «No era un juego, Antonio». ¿Sabes lo que has desatado? «¿Quién eres tú?», respondió Antonio con firmeza, sus palabras resonando en la habitación como un trueno. «Soy alguien que sabe más de lo que imaginas. Sabes que este secreto puede estallar, y que ni tú ni tu familia estarán a salvo», dijo el hombre, gesticulando con desprecio. «Lucía se fue por una razón, y tú nunca debiste averiguar la verdad». Un escalofrío recorrió la espalda de Antonio. Las palabras del extraño golpeaban directo al corazón de sus temores más profundos. Pero en lugar de retroceder, la rabia se encendió en él. «No puedes amenazarme. Si hay algo que tengo que saber, lo enfrentaré». María, cuyo rostro reflejaba la determinación de proteger a su familia, dio un paso hacia adelante. «No dejaremos que te interpongas entre nosotros y la verdad. Todo lo que hemos pasado, estos secretos han traído suficiente dolor. Es hora de enfrentarte a lo que has hecho». En ese instante de tensión, el hombre retrocedió ligeramente, como si la fuerza de sus palabras lo hubiera impactado. Pero pronto, su sonrisa se torció en una expresión de desafío. ¿De verdad creen que pueden escapar de esto? Hay cosas que están más allá de su entendimiento. Justo entonces, un ruido de pasos resonó detrás de ellos. Una figura familiar emergió de las sombras. «Alto, déjalos en paz». Era Sofía, la pequeña que Antonio había visto hace solo unas horas. Su voz vibraba con una valentía que sorprendió a todos. «Sofía, ¿qué haces aquí?». Antonio sintió una oleada de asombro y miedo. La niña no debería estar en medio de todo esto. «Sé que eres mi papá», dijo Sofía, la cabeza en alto y una mirada firme. «Y sé que necesitamos resolver esto juntos». El extraño rió con desdén, pero el ambiente cambió. La inocencia de la niña brillaba como una luz en la oscuridad, y la valentía de María y Julián crecía. Antonio tomó aire. «No vamos a dejar que nadie nos haga daño. La verdad está a nuestro alcance, y estoy listo para luchar por ella». El hombre avanzó, pero antes de que tuviera tiempo de intervenir, la incertidumbre que había mantenido a Antonio asfixiado durante tanto tiempo se desvaneció. Mirando a su hija, a María, a Julián, sintió una ola de determinación pasar por su cuerpo. «No estás solo. Estamos juntos en esto». La figura del extraño se detuvo. Se dio cuenta de que no se encontraba frente a individuos quebrados, sino frente a una comunidad resiliente, un grupo que ya había enfrentado la adversidad. De repente, las palabras de Carmen resonaron en su mente. «A veces, la verdad duele, pero sanar es un proceso que comienza con el entendimiento». «Lo que sea que hayas hecho, lo resolveremos juntos», declaró Antonio, su voz sólida. «Todo lo que te impida hacer lo correcto, lo vamos a demoler». Entonces, el hombre retrocedió, sintiendo el peso de cada mirada que lo desafiaba, cada palabra cargada de resolución. «No pueden escapar de esto», dijo, titubeando. «No tenemos miedo», respondió María con firmeza. «Hoy romperemos las cadenas de ese miedo». El extraño, sintiendo que estaba perdiendo el control, dio un paso atrás e hizo un gesto, como si invocara una sombra en la habitación. En ese instante, Antonio se lanzó adelante, con un impulso que lo impulsaba a resolver el caos. La figura temblorosa del hombre se desvaneció como un espejismo, pero quedó la pregunta flotando en el aire. ¿Qué secretos llevan consigo esos ecos del pasado? La fuerza del amor y la unión había comenzado a tejer una nueva narrativa, donde todos se convertirían en héroes de sus propias historias. Mientras la luz de la mañana comenzaba a asomarse, Antonio abrazó a Sofía y a María, sintió que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. La verdad, por fin, podía liberarlos de las cadenas del dolor. Eran más que un simple cuento, eran un nuevo comienzo, un llamado a abrazar el futuro que habían anhelado. Se giraron hacia la puerta, sus pasos resonando con fuerza en el suelo, dispuestos a salir al mundo que les esperaba. La comunidad, el amor y la esperanza llenarían sus corazones, desbordando cada rincón de sus vidas. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Y así, con una sonrisa en los labios y la paz en el corazón, cruzaron el umbral. La vida les sonreía de nuevo, listos para abrazar todo lo que traerían los días venideros. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora y ayúdanos a alimentar este canal, cada pulgar hacia arriba cuenta.
Comparte tus reacciones y sentimientos sobre este final en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es vital para todos nosotros.